amigos, de nuevo en su programa La Verdad Laboral. Estamos aquí esperando su campanita y su suscripción para que escuchen hoy a la amiga luchadora del gremio de la salud, la licenciada en bioanálisis Judith León. Ella es presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Ustedes se podrán imaginar la responsabilidad que significa eso, y más que todo en el caso en que están nuestros hospitales, que verdaderamente da lástima como no hay químicos, como los laboratorios verdaderamente han sido abandonados. Y un poco quisiéramos hablar de eso, pero antes de comenzar a hablar de eso, quisiéramos que tú nos dieras unas palabras sobre tu vida, o sea, cómo llegaste a esta lucha gremial. Bueno, ese es como dicen por ahí, un proceso, ¿no? Eh, Cuando me gradué, como todo, tú sabes que todo dirigente, siempre hay una opinión externa contraria a las funciones que hacen los dirigentes. Totalmente. Entonces dicen que decían cosas, ¿no? De los dirigentes, y a mí me llamaba la atención porque yo decía, como un colegio que representa al gremio pueda tener dirigentes con tales características que hablaban, ¿no? Que eran flojos, tenían permisos gremiales y entonces lo agarraban para otras cosas y muchas cosas, ¿no? Entonces esa curiosidad de eso, entonces bueno, yo empecé a acercarme al colegio para ver si eso era la realidad de lo que yo pensaba que no debería de ser. Y así me fui incursionando y bueno, y toqué con la suerte para ese momento de cuando me gradué, había un proceso, por supuesto, de cambio dentro de lo que era la estructura del gremio. O sea, Cuando se hacían elecciones. exactamente. Entonces había un proceso electoral, acababa de ganar unos compañeros el Colegio de Bionalistas del Instituto Capital y Estado Miranda, y bueno, como dicen por ahí, muy revolucionarios y desde el punto de vista porque el colegio estaba tomado de los adecos y los copellanos, y bueno, había un cambio profundo en la dirección, ¿no? Entonces era todo como aquellas perspectivas que uno se hace, ¿no? Aquellas cosas nuevas. Sí, es aquella cosa nueva, pero lo cierto de verdad que fue nueva porque hubo una transformación dentro del colegio y bueno, y hubieron planes hasta de formación de los dirigentes y dentro de los colegios, ¿no? Y aquellos representantes que estaban en los centros asistenciales, que eran los delegados de cada uno de los centros. Y eso se formaba porque había un programa de formación de los nuevos dirigentes que eran los que iban a tomar esa estructura gremial en el futuro. Y al final quedaste Y prestada. yo me metí por allí y me empecé a ver y no era lo que hablaban, sino que claro que hay gente que trabaja, que por una persona haya cometido un error X, tú vas a dañar una organización. No, la organización siempre va a existir porque es la institucionalidad. Los dirigentes pasan por esa institución. Habrá a veces gestiones buenas, habrán gestiones malas, es lo que uno evalúa. Y unas regulares. Y unas regulares. Pero bueno, bueno, en ese camino, por eso que llegué a esto. Bueno, entonces ya sabemos que tú conoces bastante de la cuestión gremial. Claro. Y llegando a eso, la diáspora venezolana ha sido un problema a todos los niveles de nuestro país. ¿A ustedes en qué cuantía los ha afectado verdaderamente? Mire, sí, nos ha afectado profundamente. Hay un estudio y lo hemos comparado con los estudios que hemos hecho nosotros, que tenemos una sala situacional donde evaluamos y monitoreamos a nivel de todos los estados cómo está esa entrada y salida de profesionales dentro de la administración pública y en la administración privada, ¿no? Entonces, ahí más o menos tenemos un panorama. Pero hay un estudio que hicieron unos colegas en la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, que midió durante las promociones que ocurrieron desde 1991 a 2018, las 52 promociones que generó la Universidad Central de Venezuela en su escuela de bioanálisis, hubieron 1.725 egresados de esa universidad. Y cuando se aplicó una encuesta para ver dónde estaban ubicados, esa encuesta arrojó que el 52.6% de esos profesionales estaban fuera del país. ¿Ok? Y que quedaba un 47.8% dentro del país.
Pero lo más relevante de eso, que yo siempre uno tiene que ver lo positivo y también lo negativo, que nos ha afectado la diáspora, porque se han retirado muchas personas y es uno de los factores que existen ahorita en lo que son los establecimientos de salud, pues no es solamente que no hay insumos y materiales porque no se dotan, sino que también ahora tenemos otro factor que incide, que no hay profesionales para tomar, no es porque no existan profesionales, sino que las condiciones laborales en las que están no están dadas para que los profesionales tú le vuelvas a enamorar para que ocupen los puestos de trabajo que están dentro de esa administración pública, ¿no? Esta cantidad de profesionales, o poquito de profesionales que nos quedan, ese 47% que nos da más o menos unos 800, 900 profesionales en este instante en Venezuela, ¿como cuántos están ya en el sector privado y como cuántos quedan en el sector público? Bueno, ahorita nosotros hicimos también una revisión de la nómina, ¿no? Del Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque casi la mayoría de los profesionales están dentro de lo que es nosotros le llamamos el sistema convencional, ¿no? De donde está el Ministerio, IPASME, que son las redes de salud, porque nosotros no tenemos sistema todavía porque todavía no se ha promulgado la ley que dice la Constitución que debemos de desarrollar, Pero que es el Sistema Público Nacional. ¿Hay algún proyecto de eso? De la sistema no hay ningún proyecto todavía, pero tú sabes que aquí aparecen los proyectos de la noche a la mañana, sí, eso lo sabemos. Pero nosotros estamos también en ese, ¿cómo se llama? En esa dirección de elaborar algunas líneas para ese proyecto de salud, porque bueno, pues somos parte de ello. Además, somos la única profesión, te estoy hablando de la Federación de Colegios Bienalistas, que ha presentado proyectos sobre el Sistema Público Nacional de Salud. Nosotros presentamos un proyecto en 1982, que si sirvió como base o no del proyecto que hubo de la ley de salud, bueno, no sabemos porque no ahí está dibujado lo que nosotros estábamos planteando, pero nosotros presentamos, el único gremio que ha presentado un proyecto del Sistema Público Nacional de Salud en este país. Y la pregunta anterior, o sea, ¿cuántos más o menos están en el sector público? Bueno, entonces cuando hicimos una evaluación solamente la nómina del ministerio, en el año 2012, nosotros aproximadamente estamos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, unos 6.000 bionalistas teníamos en el Ministerio de Salud. En estos últimos años, estamos hablando hasta del COVID, porque el COVID fue otro panorama más de las que hemos tenido. En el 2019 teníamos solamente dentro de la administración pública aproximadamente unos 2.680 bionalistas dentro de toda, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Porque la nómina del Ministerio de la, o sea que es lo que estamos hablando. ¿Y en este instante? Y en este instante, bueno, tenemos menos porque vamos disminuyendo, porque en la medida que tú no corrijas las condiciones, más la gente se va de los hospitales. Ahora no va por diáspora, sino porque las personas se van. Ahora llegamos donde queríamos llegar. Ajá. ¿Esas condiciones cuáles son? Bueno, ¿Es la estadía en el sitio? ¿Es el salario? ¿Es la manera de cómo lo claro, esto es muy multifactorial, o sea, hay múltiples factores que inciden en lo que llamamos nosotros el ingreso laboral, ¿no? Uno de esos es el salario. O sea, nosotros venimos de una política de destrucción del salario. Y eso cuando hablamos del salario, hablamos de los tabuladores. ¿Ok? ¿Cuánto es el salario, el tabulador mínimo que tienen? De los profesionales. Todos los profesionales de este país ganan 246 bolívares. 246. Todos los profesionales. Aquí no estamos viendo ninguna diferencia. Desde un médico hasta el profesional X, hasta el abogado, el ingeniero, en administración pública. O sea, 246. O sea, uno que $40, $45. Más o menos. Y en cuanto a las condiciones. Bueno, las condiciones son que ya el deterioro ha sido tan profundo que no se han corregido varias situaciones dentro de los servicios y eso tiene que ver mucho con los servicios básicos, ¿ok? No tienen sistema de aire acondicionado, no hay suministro de agua, la electricidad, y toda esa serie de cosas han incidido en las condiciones del laboratorio, además de que tú no tienes
remuneración, no tienes condiciones para hacer las buenas prácticas. Y para hacer las buenas prácticas no solamente tener reactivos y materiales. Si tú no tienes electricidad, tú puedes tener materiales, Si pero no tienes agua, si no tienes agua, entonces no tampoco tienes. Si no hay aire acondicionado, Tampoco funciona el servicio. Entonces son una serie de factores que inciden y esas condiciones, es más, hay una presión dentro de las instituciones de tratar de que el profesional vulnere su ética profesional haciendo cosas que tú no debes de hacer. Y bueno, y la gente porque no va a estar en esa presión, ni voy a cometer errores porque la que va presa soy yo, porque si yo cometo y doy un resultado que es el adecuado y ese paciente sufre cualquier problema, quien va a sufrir los procesos legales somos nosotros. Entonces, las que se retiran de las instituciones, entonces, no es solamente la diáspora o la gente que salió, sino que ahí tenemos, bueno, que renuncias, salario, todo eso se va acumulando y la presión laboral, y además que hay un elemento que está ocurriendo últimamente. Tenemos un caso, por ejemplo, en el Nueva Esparta, la presidenta del colegio de Nueva Esparta, a ella la acaban de sacar de la nómina. Una persona que es reconocida en el Estado, que indiferentemente de su condición, o sea, de dirigente, ha prestado una serie de servicios a la institución, siendo presidenta, ha estado dentro de su laboratorio, porque es la única bacteriólogo que hay en el Estado. El único hospital que hay, que es el Luis Ortega, que es el único hospital que tiene el Nueva Esparta. O sea, te estoy hablando tipo 4 universitarios. Entonces es la única bacterióloga, pero no está funcionando bacteriología porque no hay insumos y materiales. Pues si hubiera, la licenciada estuviera trabajando y siendo presidenta del colegio del Nueva Esparta. Bueno, la sacaron de nómina un día X porque dijo en entrevista, que ha tenido N de entrevistas como la que yo tengo con usted y hablando, bueno, conversando de las situaciones que había dentro de ese centro hospitalario. Entonces ellos lo juzgaron desde el punto de vista político, porque no es de otra cosa, técnico, sino... no es de la vista técnica. No es de técnico, no, sino de la situación política que tenemos ahorita, que todo el mundo lo califican ahora de terrorista, de no sé qué cosa, de X. Entonces, bueno, la sacaron de la nómina. Bueno, eso viene sucediendo en muchos sectores. Viene sucediendo porque también el sector privado se ha aprovechado de los bajitos salarios, que ahorita, por cierto, te dije que eran $40 y no, ese salario mínimo no llega a $10. Correcto. ¿Entiendes? Y es difícil verdaderamente que un trabajador, un profesional, llegue, si no es por vocación o porque le gusta verdaderamente su trabajo, pueda llegar a esa zona. Pero, ¿cuántos hospitales a nivel nacional están funcionando en laboratorios? Si tienen más o menos esa cifra. Bueno, te puedo decir que a nivel nacional el 85.6% de los laboratorios que hay a nivel nacional, de los 234 hospitales que hay, que existen. ¿Ok? Ese porcentaje, los laboratorios están inoperativos. Cuando nosotros decimos que son inoperantes o que no funcionan, es porque el laboratorio tiene una función dentro del sistema público, que es que cuando tú vas, cualquier usuario o paciente va a ese centro asistencial y el médico, por supuesto, es el que lo revisa, dice su diagnóstico o necesita orientación de ese diagnóstico, lo primero que hace es mandar análisis para el laboratorio. ¿Para qué? Para que le pueda confirmar o colaborar o direccionar el diagnóstico que él presume en su incertidumbre de la clínica que tiene el paciente. Entonces, cuando yo no le puedo dar respuesta a eso, es un laboratorio inoperativo. Porque no le puedo dar información, porque bueno, pues no tengo reactivo para hacerte una hematología, que es lo mínimo que deberíamos de hacer. Una hematología no te la puedo hacer. Entonces, si un paciente llega diabético con un coma o porque queremos saber el médico cuál es el valor de la glucosa para ver si lo podemos corregir, no hay para hacer la medición. A eso un poco iba a preguntarte, porque ¿qué hacen con un paciente que ingresa de emergencia? ¿Tienen que los familiares salir a hacer los exámenes en otro sitio? Sí, correcto. Ese es el gran, yo digo, no sé si es ¿cómo se llama? Reto que tiene todo, digo, paciente, usuario o sus familiares, que al ingresar a la institución ya debe de tener por lo menos una bolsa
de recursos Sí, económicos sí. para poder subsanar lo que le necesita, no solamente desde el punto de vista del laboratorio, que a juro le van a mandar exámenes de laboratorio, pues eso no se deja de hacer, o sea, o de indicar, y lo demás son los medicamentos o cualquier material, insumo que necesita, hasta una solución salina, bueno, una solución 09, pues, para cualquier tratamiento que se debe de cursar. O sea, que las fallas dentro de los hospitales es hasta lo más esencial, mínimo. lo más esencial, una inyectadora, un yermo. Bueno, si no funcionan los ascensores, ¿cómo? Bueno, entonces son cosas que de verdad hemos llegado a unos extremos que nunca en mi vida o sea, yo no me lo imaginé. Yo, por ejemplo, que yo tengo 45 años en mi profesión, nunca en mi vida vi, y es que he pasado todo este proceso, porque yo estoy en la década y la década, como dice, de los menudos para atrás y los menudos para acá. Y puedo evaluar y sustentar cosas que han pasado. Yo no digo que en la otra cuarta, como le llaman por allí, era todo bello, una maravilla, pero por lo menos habían factores que incidían que tú podías reclamar y solventar sobre ese problema que tenías. No funcionaban el 100% porque nunca los hospitales han funcionado al 100%, pero oye, que funcionaban el 80% es bastante a no funcionar los centros. Es un extremo. O a veces al 5% como están algunos exacto, hospitales en este momento. Exacto, entonces estoy diciendo de 80, que tú funciones 5, eso es, o sea, eso es de verdad deplorable, pues, deplorable. Mira, bueno, verdad que tus palabras nos llenan de lástima, para no decir otra cosa, ¿no? Yo creo que los profesionales y todos los trabajadores, yo digo todos los trabajadores del sector salud, en cuanto los que están ahorita en los hospitales, es de verdad porque tienen vocación y de verdad porque tienen esa responsabilidad y ese compromiso con el país, porque yo creo que más de allá es el país. Los bioanalistas también entraron entonces en ese paquete que dijeron públicamente allí, el emprendimiento. O sea que muchos bioanalistas van al hospital, pero y muchas veces es su emprendimiento, o van a otro laboratorio privado, o tienen hasta 2 y 3 trabajos distintos, ¿no? Bueno, 2 y 3 para porque no te da el tiempo, ¿no? Porque trabajar en 2 sitios, pues yo trabajaba en 2 sitios. Yo trabajaba yo era jefe de servicio en el Hospital General Guatire Guarena y trabajaba como bioanalista normal en el Seguro Social, que es Luis Salazar Domínguez. O sea, uno en la mañana y yo en la tarde, y hacía guardias de noche por el tipo de horario del hospital, ¿no? De Seguro Social. Y 2 más, o sea, 3 en trabajo no, es difícil, o sea, llevar, porque es que entonces tú no vives. O sea, tú no tienes familia entonces, porque claro, porque todo el tiempo está trabajando. Eso lo utilizaban, porque no decir que no había, pero era un porcentaje mínimo. O sea, que te digo yo, el 3% puede ser que lo hiciera. Bueno, porque la gente tenía perspectiva y como el dinero valía, ¿qué hacías tú? Yo trabajaba 2 meses o 3 meses más, me sacrificaba y con eso yo podía hacer lo que yo quisiera, comprarme una casa, si quería un carro, o si quería viajar, o que, ¿me entiendes? O sea, era las motivaciones eran otras. Esas perspectivas en este momento cambiaron. No, eso cambiaron radicalmente. El 97 en los 2 trabajos y el 3% en uno solo, ¿no? Exactamente. Entonces ya cambiamos, esos panoramas ya cambiaron. O sea, primero el dinero no vale. O sea, tú por más que trabajes, por más que hagas sacrificio, nunca vas a alcanzar las metas que tú tenías planteado en otra época. Porque ¿qué hacíamos nosotros cuando salíamos de cualquier, por lo menos nosotros como profesionales? Un profesional salía que, bueno, hacer una familia, comprarme un carrito, a lo mejor tú sabes trabajar y hacer todo lo que yo quisiera dentro de, o sea, progresar yo misma, ¿no? Porque a lo mejor científicamente quería ser alguien más allá de lo que nosotros queremos pensar. ¿Me entiendes? Pero tú tenías las posibilidades de hacerlo y estaban allí las oportunidades. En cambio, ahorita no, ahorita ni pues, o sea, el que se gradúa, lo primero que tenemos que estar pensando ahorita es cómo irme. ¿Por qué? Porque todo está limitado. O sea, no tienes futuro, no tienes perspectiva. Entonces, cuando tú tienes eso, los muchachos ya no piensan en más nada que, bueno, buscar otras alternativas. ¿Me entiendes? ¿Cuántos bioanalistas más o menos se estarán graduando anualmente en Venezuela? Mira, yo te puedo decir ahorita que tuvimos el congreso de la Escuela de Bioanálisis la semana pasada.
Y el, nosotros teníamos, estaba diciendo allí la directora de la escuela, teníamos una plantilla de ingreso de 200 estudiantes para ingresar a la escuela. Y ahorita ha disminuido, ¿no? 50, ¿no? Pero cuando tú ves los que se gradúan, antes se graduaban que 47, 48, pues si ingresaban 50, Claro. se graduaban 47, 48. Ahorita, ¿cuántos se gradúan? ¿Cuántos llegan a esas 14, 12, 10? Y eso no es solamente bioanálisis, estoy hablando de todas las de profesiones. todas las profesiones, todas. Dependiendo del volumen que Claro. ingrese, pero es mínimo. O sea, hay una disertación en cuanto al, no solamente el que tú ingreses, sino cómo mantenerte dentro de la carrera. Porque para mantenerte tú tienes que alimentarte y tienes que pagar pasaje para ir a la... O sea, cómo alimentas y cómo si tú tienes una situación familiar. Porque los padres no hacían lo que hacían nuestros padres anteriormente. Y no tenían los recursos, no porque no quieran, es porque no se puede. Y se ha dado esa figura del emprendimiento. Claro, el Que ha emprendimiento. sido una cosa verdaderamente bestial. Bueno, pero yo creo que eso es como todo, ¿no? O sea, yo no critico que la gente pueda emprender. No, sí, claro, pues, no se niega. uno Eso no celebra se que eso pero es como todo, eso es como la estructura económica, eso se agota. Claro, pero lo triste es que el ministro le diga a la gente que se salga de su profesión para que vaya a emprender. Por Sí. ejemplo, los maestros, Claro. que dieran clases 2 o 3 días a la semana para que los otros días fueran a un emprendimiento. Bueno. Yo creo que esa no es la Bueno, lo que está, pues, porque es una política de Estado, no es que la ministra lo diga, es que es una política del Ejecutivo Nacional. Pues la ministra lo dice porque está direccionada a la política. Y entonces eso no sucede solamente en educación, sucedió en salud y está sucediendo todavía. O sea, una semana vienen uno, la otra semana vienen los otros, se rotan, unos días sí, otros no. Y entonces tú ves los hospitales solos, ¿me entiendes? Porque no hay recursos, no hay personal para que ocupen los cargos allí dentro de esa instituciones, porque estamos emprendiendo. Como estamos emprendiendo. Sí. Una pregunta que también es bien importante. ¿Cómo cuántos jubilados tienen ustedes en el gremio de bioanalistas? Oye, no, ahí No te lo puedo tiene. precisar, pero o sea, lo tenemos por institución, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos del Seguro Social, en el Seguro Social tenemos como unos 200 jubilados. O sea, somos 800 y de esos 800 son 200 son jubilados, ¿no? Y los demás, por supuesto, se han ido, son menos, pero voy diciendo. Entonces vamos a ir sacando, por lo menos si hablamos de, por ejemplo, de la administración, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, podría ser que tengamos unos 400 o 500 jubilados como profesionales. No, porque con esa diáspora que existe en este momento, va a ser muy importante ese personal, pues, esa cantidad de jubilados. Habrán unos que no podrán, pero hay muchos que hay que llamar y buscar para restaurar las cosas como debe ser, ¿no? Tú sabes que yo en ese punto, o sea, además que pudieran ser, porque lo están haciendo, no es porque no lo pueden hacer, es que lo están haciendo, ya están llamando, son a los jubilados para ocupar, por lo menos para que los laboratorios no estén tan desiertos como están. No, para que no desierten. Sí, desierto, para que hagan ese y orina, por lo menos. ¿Me entiendes? Claro, porque eso no es funcional, pero bueno, te estoy diciendo para que no se vea que no existen bioanalistas, ¿okay? Para que no sean recintos cerrados. ¿Ok? Entonces ponen a alguien, entonces, bueno, convocan a un jubilado, pero es que tampoco, ni siquiera los jubilados, vamos a suponer, que con el querer o el compromiso o la responsabilidad con el país, quieran ingresar nuevamente a la administración. Son otros trabajadores al cual se le violan también sus derechos. Por supuesto. Entonces, sus condiciones laborales son peores que hasta los mismos que entran 200 jubilados, porque entonces no se le pagan las primas, no se le pagan absolutamente nada, son rasos, o sea, de bromita le pagan el bono de alimentación, porque bueno, porque ahorita lo están, porque se está de bromita, porque decir, no le dieran esto, sino 246 bolívares. Porque lo demás, ni la guerra económica, nada, no le pagan absolutamente nada. ¿Que quién va de los jubilados a tomar esos cargos? Bueno, por lo menos te estoy diciendo. Hay muchos que quieren verdaderamente ayudar y en esa búsqueda de querer ayudar, siempre en todos los gremios, cuestionamos lo malo. Sí. ¿Qué estamos haciendo para lo bueno?
Bueno, nosotros estamos haciendo muchas cosas buenas. Yo siempre le digo, yo no necesito, por ejemplo, de que haya, que exista, porque es que existe, una política de ubicar universidades y producir en otras universidades bioanalistas. Si yo tengo 5 universidades autónomas públicas y tengo 7 escuelas de bioanálisis, por ejemplo. O sea, porque yo tengo que formar bioanalistas en otras universidades si yo Cuando tengo, tienes tu si más propia bien lo que yo escuela. tengo que, los recursos, porque no los invierte dentro de las universidades autónomas que tienen sus 7 escuelas, que forman bioanalistas de Y excelencia tienen la buena experiencia. y no, y de la excelencia. Entonces, si hemos demostrado la excelencia, porque de lo bueno que ha sucedido en esto del COVID y de la diáspora, Generó es que hemos otra. demostrado las capacidades que tienen los profesionales y los trabajadores dentro de cualquiera, llámese educación y llámese salud. Yo hablo de salud porque los conozco, ¿no? O sea, hemos demostrado que los profesionales son, bueno, pues A1, excelente. Y no solamente aquí en Venezuela, en el mundo En el entero. mundo, no diciendo, pero diciendo que lo que hemos demostrado, estoy hablando fuera de lo que nos hemos Así permitido, lo que es el COVID y la emigración, es que, bueno, nosotros no sabíamos, así te lo voy a decir, lo bueno que lo éramos, bueno que éramos así. hasta que no salimos. Ahora es que nos dimos cuenta que las universidades sí nos han formado como debemos de habernos formado. Así mismo. ¿Eh? Y bueno, Eso es lo positivo. y seguimos formando. Claro, y todavía diciendo de lo malo de la diáspora, en esa encuesta que le estaba comentando anteriormente, de esos 47.8 que quedamos aquí en Venezuela, que todavía tenemos esperanza, de eso también el porcentaje de los niveles de cuarto nivel que tienen esos profesionales es igual a los que se fueron. O sea que todavía tenemos aquí recursos buenos para poder seguir avanzando en el desarrollo de este país. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la política. Porque ya vemos. Cuando hablamos del cambio de política, estamos hablando de que no hay un sistema de salud real. Correcto. O sea, voy a hablar desde el año 1999, cuando se promulgó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución. Allí había unos criterios, ¿ok? Y unos principios para formar el Sistema Público Nacional de Salud. Desde el momento en que se promulgó la Constitución, inmediatamente se tenía que legislar sobre, estoy hablando del sector salud, legislar sobre el Sistema Público Nacional de Salud, porque las otras leyes que estaban, por supuesto, desfasadas de los criterios que estaban aquí, ya estaban derogadas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahorita estamos, como decir, como vamos viendo, vamos haciendo. Por eso es que todas estas locuras que estamos viendo, porque no hay ni una direccionalidad, porque no se ha desarrollado lo que dice la Constitución para lo que es el sistema, y lo vemos por lo menos con el COVID. O sea, ¿qué país que hemos visto? ¿Quién era el que daba parte de la situación del COVID dentro del país? Estoy hablando de otros países. El ministro de Salud. Venezuela, teníamos un comité, como dice por ahí, un comité donde había miles de personas participantes en ello que no tenía nada que ver con salud y el ministro de Salud. Y el que daba la información del parte de cómo estaba la situación era el ministro de Comunicación. Y si no, a veces hasta el ministro de Defensa. Pero una cosa ilógica, ¿no? Entonces, aquí ha prelado más la parte política, su criterio, que la parte técnica científica. ¿Me entiendes? Entonces, claro, todas las cosas se hacen de acuerdo a, bueno, a los criterios de las perspectivas que ellos se le ocurran y no de lo que debería ser las políticas públicas. La política de aquella novela, por estas calles, como vaya viniendo. Como casi que vamos por ese camino, como vamos haciendo. Pero es difícil hablar de eso, es que uno se... Hay una deuda tan grande sí, con la Constitución. Sí. O sea, por ejemplo, el sistema social de salud, el sistema social de los trabajadores, la seguridad social. Claro. ¿No? Y ahí empezamos. ¿Qué ha pasado con eso? La seguridad social, que es uno de los artículos del 86,
que dice que se debe de construir, porque es una ley que tenemos que construir, que es la de la seguridad social, que no solamente hay, dentro de la seguridad social está salud dentro, incluida, ¿ok? No estamos separados, sino que dentro de la seguridad social está salud, recreación, vivienda, o sea, son diferentes aspectos que debemos, o sea, todas esas cosas que estamos hablando. Eso tampoco ha sido violentado, de acuerdo a los criterios que dice la Constitución, porque aquí vemos cómo se ha destruido. Entiendo, y un poquito preguntando y leyendo, que la ley de seguridad social se aprobó en el año 2000, pero nunca se desarrolló. Correcto. Porque es que en el año 2000 había unos criterios. O sea, esa ley ya quedó también desfasada, como dice por ahí. Desfasada, ¿por qué? Porque los criterios que están establecidos allí no lo pueden implementar, porque mira la política cómo va. Sí, ya ¿Entiendes? O sea, ya no es, ni siquiera es fundamental. Son tan incoherentes las cosas que están sucediendo, que voy a hablar desde el punto laboral, ¿no? Tenemos una constitución. De la constitución se desprende el desarrollo de la ley, por ejemplo, te estoy hablando del artículo 89, que es la progresividad de los derechos. Y eso es que es donde lo recoge la ley orgánica del trabajo. Entonces bueno, no, estoy diciendo 89 la progresividad, porque no voy a hablar ni siquiera del sueldo, o sea, el salario, sino la progresividad, tus derechos, que tú has conquistado con todos tus sacrificios, dependiendo desde el punto de vista organizacional o como lo que tú lo quieras. Bueno, esos derechos ha sido confiscado, que están desarrollados en la ley orgánica del trabajo, cómo tú obtienes esos beneficios, porque ahí está todo, que son las convenciones colectivas, cómo tú lo discutes, o sea, todo eso que es el desarrollo laboral de conquista de un trabajador. Tú ves que esa constitución y esa ley orgánica no ha sido pateada, vulnerada, solayada, como dicen los legisladores, desde el punto de vista jurídico, solayada porque, bueno, pues no importa. No le importa. Bueno, es una cosa como esta, una cosa incoherente. Tenemos un ciudadano presidente obrero, que es el que ha vulnerado más la ley orgánica y la constitución. Que tiene salario mínimo en $3. Y que supuestamente defendió el derecho y los beneficios de los trabajadores. Y el salario de los bienalistas en 7. Bueno, entonces son cosas, o sea, son cosas incoherentes. O sea, estamos viviendo algo que desde el punto de vista social, pues, y quiero volver en este medio, porque siempre lo digo en cualquier entrevista que me hacen, es que los trabajadores, su única agenda es lo social y los derechos. Nosotros lo que estamos exigiendo que los derechos se cumplan. ¿Me entiendes? Y bueno, y por supuesto lo social, porque estamos involucrados en el sistema. O sea, yo como ciudadana necesito electricidad, yo como ciudadana necesito agua, yo como ciudadana necesito transporte, yo como ciudadana necesito salud. O sea, es social. Entonces, nosotros estamos reclamando otra cosa que no sea lo que un ciudadano común y corriente debe de hacer y ejercer. Y eso es lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo se llama? Este proceso, porque estamos viviendo un proceso, hay una serie de factores que limita hasta la libertad de expresión, de poder, tú sabes, poder decir cosas, porque si no eres coaccionado, eres intimidado. O sea, vivimos también de algunos factores que nos están incidiendo. No solamente hablamos lo que nos atrevemos, pero sabemos que existe una serie de factores que nos pueden, bueno, tomar de sorpresa, para no decir otra cosa. Limitaciones al máximo. Correcto. Cosas que te niegan la posibilidad de expresar lo que tú quieras expresar, de reclamar lo que tengas que reclamar. Sí. Y nosotros, todas nuestras protestas y nuestras acciones han sido, como lo hemos dicho, pacíficas, como lo dice la Constitución en su artículo 68. Nosotros protestamos de acuerdo a lo que dice allí. En ese caso de reclamo, ¿ustedes gozan de una contratación colectiva o gozan de unos específicos salarios de profesionales? Claro, nosotros somos el único para el público, para que lo sepa. El gremio bienalista es el único gremio que tiene contrataciones con todos los entes de la administración pública. No lo tienen otros gremios.
Y además con las Contrataciones colectivas de trabajo. contrataciones colectivas de trabajo. O sea, nuestras condiciones de trabajo están establecidas en convenciones colectivas. Llámese Ministerio, IPAME, Seguro DIPA, social. Seguro Social, con todos los entes que tú creas nosotros tenemos contrato colectivo. Y además con las clínicas privadas de las clínicas más reconocidas que existen en este país. Nosotros tenemos contrato colectivo contratación. los ampara. Es contrato colectivo nos ampara. Y estamos peleando como cualquier trabajador ¿Y normal en las inspectorías de trabajo ¿Y también. cómo hacen en este momento cuando hay tantos laboratorios que firman convenios aparte con las clínicas, con los mismos hospitales? Sí, pero que hay dos cosas diferentes. Una cosa es que el trabajador, o sea, estamos hablando de los violentas que se convierten en trabajadores, ¿no? O sea, para proteger sus condiciones laborales dentro de una clínica, o sea, discute convenciones colectivas, pero el libre ejercicio de la profesión es a través del laboratorio. Existen bioanalistas que ejercen libremente la profesión en su laboratorio. Y hay otras personas que, bueno, porque tienen recursos, porque montar un laboratorio no cuesta 2 lochas, o sea, hay que tener capital para eso. Entonces, hay personas que compran y hacen laboratorios, que eso tiene que habilitarlo, y el que lo habilita es el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Contraloría Sanitaria. Eso está regulado. O sea, no todo el mundo puede montar un laboratorio. Eso tampoco en este país no se hace. Ahora, las irregularidades, por supuesto que hay. Hubo un momento donde nosotros como trabajadores peleamos la tercerización. Okay. Esa tercerización fue abolida a través de la Ley Orgánica del Trabajo. Y en este momento se ve como si estuviésemos regresando a esa tercerización. A lo mejor no por la vía de la contratación, pero sí por la vía de los hechos. Porque cuando yo llego al hospital y no hay la posibilidad de que me hagan un examen y yo tenga que salir a hacérmelo en un laboratorio que me queda 1 cuadra, 2 cuadras, indica que algo hay ahí, pues, o sea, uno tampoco está tan claro, ingenuo. sí, lo vemos desde la perspectiva de esa, pero yo lo veo desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama? De los derechos. O sea, Claro. como yo siempre voy a hablar de los derechos, yo veo de los derechos del ciudadano a la cual se le cuarta el derecho de tener un servicio a la mano cuando tú vas a un centro asistencial. O sea, eso es irregular. Es más, está penado. Si aquí tuviéramos Estado de Derecho y, ¿cómo se llama? Y autonomía entre las instituciones, eso estuviera ahorita la fiscalía llamando la atención porque ingresan a los hospitales personas que toman muestra dentro de los hospitales y nosotros lo estamos denunciando. Eso es ilegal porque eso es un, ¿cómo se llama? Es un ilícito en salud, porque tú no sabes quién es el que te está tomando la muestra. Así sea el mejor profesional del mundo, eso no está permitido en este país. Eso no está permitido. Eso de ingresar a un hospital público, una persona que no tiene nada que ver con el hospital, eso es un ilícito. Puede ser cualquiera. Que puede ser cualquiera. Eso lo hemos denunciado nosotros. Y llamamos la atención al Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Contraloría de Sanción. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía en cuanto a eso? No, nada. Bueno, eso es público notorio, porque no tiene que tener denuncia. Claro. Eso lo dicen también los mismos pacientes. O es que no lo ven los fiscales cuando están en la calle, cuando ven a los pacientes o al familiar con los tubos y las bromas en las manos, en fila india, yendo al laboratorio, que le dé la gana, pero está. ¿Ah? Eso es penado. Si aquí tenemos una oficina de delito contra la salud, deberíamos meter presos a todos los directores de los hospitales y con ellos todos los demás, porque están permitiendo de que eso suceda, ¿me entiendes? Y bueno, y al presidente de la República, porque es el que tiene que generar política para que verdaderamente se cumpla. Para que se cumpla, porque lo dice la Constitución en su artículo 83. El Estado garantizará la salud como parte de la vida. La Contraloría de Salud. Claro, la Contraloría Sanitaria, que es el que habilita. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está lo que de verdad deben de controlar y tienen que estar inspeccionando todos estos aspectos que suceden? O sea que tú crees y estás segura, como yo, de que se necesitan cambios políticos. Claro, cuando tú enfrentas algo que
diariamente tú lo denuncias, diariamente lo demuestras que lo que está sucediendo, que es público y notorio, y por más que tú haces, tú no ves cambio, no ves cambio, es que no lo ves, ¿entiendes? No hay cambios sustanciales y significativos que yo pueda decir, bueno, la política está cambiando. O sea, hay como decir, una luz en el túnel. No es La que luz no al es que final no del hay, túnel. no hay luz, no No hay hay luz. luz, no hay luz. Siempre es oscuro, siempre oscuro. Yo siempre en mi charla, no sé qué cosa, yo digo que el sistema de salud es un, ¿cómo se llama? Un punto oscuro dentro de lo que es el sistema. O sea, porque no hay luz en ninguna parte. Por más que tú vas por este lado, golpe, vas para este lado, golpe, vas para este lado, golpe, y puntos y puntos y puntos, y no tenemos otro factor que incida, que veamos cambios sustanciales. Entonces, como es política, no es de compro reactivo, no es eso, sino que existe una Una política, sí, política. que va a, porque esta evaluación no la estamos haciendo ahorita. Nosotros, el gremio ha hecho evaluaciones desde el 2010, estamos evaluando todo lo que está pasando en este país. Pues fue cuando empezamos a ver la primera falta de insumos y materiales dentro del país, cuando faltaban los tubos y los reactivos para las pruebas de coagulación. Fue la primera vez que faltó. Y después en el 2012, cuando implementaron el sistema cambiario. En lo que pusieron el sistema cambiario, el gremio colocó una sala situacional porque teníamos que medir que todo lo que se consume dentro del Sistema Público Nacional de Salud es importado. Todos los materiales que se usan, necesitamos divisas para poder comprar. Que sean los proveedores, distribuidores, como tú lo quieras O sea llamar. que nunca hemos desarrollado una fábrica de materiales médicos. No, a ver, hay fábricas de materiales dentro del país que son, por supuesto, privados, ¿no? Que han tenido, lo hemos tenido, que de paso eran menos costosos cuando estaba eso se estaba desarrollando y habían personas que estaban viendo con buen pro montar aquí empresas para eso, pero tú sabes que aquí hubo un rompimiento de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces la gente no invierte porque no hay tampoco Bueno, garantía Judy, de. hay cosas que nos están sucediendo. Por ejemplo, nos quedan pocos días para una elección presidencial. Ujú. ¿Qué puedes tú decirle a los bioanalistas, a los venezolanos, en la búsqueda de ese día, ya que todos creemos que se necesita un cambio político en este país? Mira, yo a los venezolanos y a los profesionales de este país, porque cuando nosotros hablamos de los trabajadores, estamos hablando de los profesionales, los administrativos, los obreros, los jubilados, pensionados, sobrevivientes, todas esas personas que conforman nuestro sector laboral, se lo hemos dicho. Nosotros nuestra agenda es social y de derecho, y como derecho estamos hablando el derecho a elegir y a votar. Entonces, si el derecho es elegir y votar, nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer ese derecho. Y los cambios se expresan a través del ejercicio de ese derecho. Si yo quiero cambiar la política de este país, tengo que ir el 28 de julio a votar y a producir esos cambios que siempre nosotros queremos soñar que deben de suceder para que eso que estamos expresando en este momento y en esta charla que tuve aquí con mi compañero Igor, produzcan los cambios necesarios en la política de nuestro país. Vota este 28 masivamente, tú tienes el poder de hacer los cambios que requiere nuestra nación. Bueno, Judy, muchísimas gracias verdaderamente por toda tu explicación técnica, profesional sobre lo que nos está sucediendo en los laboratorios y en la parte de salud de este país. A ustedes, amigos, los invito a tocar la campanita, a suscribirse a nuestro programa y en la próxima, bueno, queda para otro programa para que un poco expliquemos más a fondo las cosas y bueno, todo el mundo a votar el 28. Si Dios quiere.